Bienvenidos a Between Minds. ¿Fue la agricultura el mayor invento de la humanidad o una trampa perfecta de la que nunca pudimos escapar? Ostras, menuda pregunta para arrancar. Es que hay que ir al grano. Bueno, bienvenidos al episodio 26 de Entre Mentes. Hoy dejamos la lanza y cogemos el arado para entender por qué vivimos en ciudades y, sobre todo, por qué trabajamos tanto. Y es un análisis a fondo que te vuela la cabeza, ¿eh? Porque normalmente, claro, nos creemos en la absoluta cúspide tecnológica. Totalmente, con nuestra inteligencia artificial, los viajes espaciales y todo el avance genético. Claro, pero si miras bien los datos puros y duros, seguimos viviendo bajo las reglas de un sistema operativo que se diseñó, hace más de 10.000 años. Tal cual. Y yo pensaba el otro día en cómo la humanidad pasó de ser una pieza más del ecosistema, fluyendo con la naturaleza, A intentar dominarla por completo. Exacto. Es que es una mutación total en nuestra percepción del tiempo y del espacio. Empezamos a trazar líneas en la Tierra, a acumular. Y fíjate, lo que revelan los restos es que este gran salto hacia la civilización no fue un plan maestro glorioso. ¿Qué va? En absoluto. Para entender cómo caímos en esta supuesta trampa hay que mirar al cielo. A ver, nada de esto fue una epifanía en plan, voy a inventar el trabajo de sol a sol. Fue una reacción desesperada a una crisis global. Una crisis climática, claro. Eso es. Hace unos 11.500 años terminó la última gran glaciación. Entramos en lo que se llama el Holoceno y se produce una especie de calentamiento global primitivo. El clima, que antes era una locura de frío y hielo, de pronto se vuelve estable, Y esa estabilidad lo cambia todo. especialmente en el creciente fértil. Ya sabes, la zona de Irak, Siria, Turquía. Claro, empiezan a brotar praderas inmensas. Pero ojo, que este clima más cálido trajo una trampa biológica monumental. La megafauna. Exacto. Al subir las temperaturas, la megafauna colapsa. Es que imaginemos la situación. O sea, el humano paleolítico se despierta un día y descubre que los mamuts, los rinocerontes lanudos, todos esos enormes bistecs ambulantes que alimentaban al clan durante semanas, se han esfumado. Se quedan sin su gran pila de energía. Y ahí, rodeados de praderas fértiles pero sin presas grandes, la opción es muy cruda. O innovas o mueres de inanición. Y en ese momento tan crítico es donde arranca un proceso fascinante. Normalmente nos imaginamos a un señor prehistórico plantando una semilla muy digno y diciendo, ¡hala, ya soy agricultor! Ya, la típica imagen de los libros. Claro, pero la realidad botánica es mucho más orgánica. Hablamos de una simbiosis pura. Los humanos empezaron a recolectar granos silvestres, trigo y cebada, simplemente para no morir de hambre. Y al hacerlo, empezaron a seleccionar la genética sin darse cuenta. Eso es. Porque, el trigo silvestre original es frágil, sopla el viento y la espiga se rompe para soltar la semilla. Evolutivamente es un éxito para la planta, claro. Pero para un pobre humano intentando recolectar granos del suelo es una pesadilla absoluta. Totalmente. Pero de vez en cuando surgía una mutación genética. Una planta con el tallo fuerte que no soltaba sus semillas. En la naturaleza, esa planta moría sin reproducirse. Claro, porque nadie esparcía su grano. Exacto. Pero para los humanos era perfecta. Podían cortarla entera sin que se cayera nada. Y esos son los granos que se llevaban al campamento, los que se caían cerca de las chozas y los que al año siguiente germinaban. Pero ayer pensaba en esto y te juro que me dio un cortocircuito mental. A ver, cuenta. Si lo piensas fríamente, en realidad no domesticamos al trigo. El trigo nos domesticó a nosotros. ¡Ostras! Es darle la vuelta a la tortilla por completo, pero es brillante. Fíjate, hace 12.000 años el trigo era una hierba insignificante que confinada en Oriente Medio. Y hoy cubre el planeta entero. Esa planta manipuló a nuestra especie para que le limpiáramos los bosques, le quitáramos las malas hierbas y le lleváramos agua. Y la protegemos de los insectos, claro. Tal cual. Una simple planta obligó al ser humano a quedarse quieto, a doblar la espalda y a trabajar de sol a sol. O sea, un cazador-recolector nómada jamás habría aceptado ese trato. Ni de broma, el coste fue brutal. A cambio de calorías predecibles, entregamos nuestra libertad de movimiento. Y al quedarnos quietos para cuidar el grano, ya no podíamos perseguir a las presas por el bosque. Claro, si no puedes ir a por la presa, tienes que traer la presa a casa. Y ahí nace la ganadería.
Ya teníamos al perro desde el Paleolítico, pero ahora sumamos ovejas, cabras, cerdos, bueyes, todo mediante una selección artificial despiadada. Buscaban a los más mansos y eliminaban a los agresivos. Y el cambio mental que eso supone es muy fuerte, ¿eh? Piensa en el cazador de Altamira. Para ellos el animal era un espíritu sagrado, una fuerza de la naturaleza. Y de repente, en el Neolítico, ese aura mística desaparece. Se convierte en un recurso. Eso es. El animal pasa a ser patrimonio. Es una propiedad. Y ahí empieza también a generarse el famoso excedente agrícola, junto con los nuevos lácteos, claro, al adobe y la piedra. Casas hechas para durar generaciones. Y esto a mí me parece que conecta directamente con la actualidad, porque al levantar un muro de adobe, sin ventanas, el ser humano inventa físicamente el concepto de «esto es mío». La privacidad total. Exacto. La casa neolítica nos separa físicamente de la naturaleza y fractura a la tribu. O sea, aísla a la familia del resto del clan. Crea fronteras en la mente. Lo de dentro es mío, lo de fuera es ajeno o peligroso. Es que yo veo esos primeros silos y graneros de arcilla y pienso, madre mía, si son las cuentas bancarias del Neolítico, son cámaras acorazadas de calorías, que era el dinero de la época. Y la regla es la misma hoy. Quien controla el almacén, el silo, controla la supervivencia de todo el grupo. Totalmente. Y hablando de proteger al grupo y fortalecer nuestra comunidad, si a quienes nos escuchan les está fascinando este viaje a nuestros orígenes, tanto como a nosotros, dejar un like ahora mismo es súper importante. Es, ya sabéis, esa señal cómplice para que este tipo de contenido profundo, que de verdad desafía el status quo, llegue a más mentes inquietas. Exacto. Y yo sugiero que, si no lo habéis hecho, os suscribáis y activéis la campanita. Ser parte de Entrementes es, sinceramente, la mejor herramienta de supervivencia moderna. Es la manera de mantener el pensamiento crítico y no perderse la evolución de toda esta serie. Tal cual, porque volviendo a esa necesidad de proteger lo nuestro, nuestra comunidad, nuestro grano, ahí es donde nacen las estructuras más imponentes. Empieza la verdadera revolución tecnológica del Neolítico. La nueva edad de piedra. Literalmente. O sea, el hardware da un salto increíble. Es una pasada. Hachas pulidas, súper resistentes para talar bosques enteros, hoces con dientes de sílex, el telar que, ojo, trabajar el lino y la lana se convierte en el primer gran símbolo de estatus social a través de la ropa. Y la cerámica, por favor. No nos olvidemos de la cerámica. Uf, la magia de la cerámica. Es que es el primer material artificial creado por el ser humano mediante una transformación química en un horno. Es pura alquimia. Sin recipientes estancos y a prueba de ratones, toda esa acumulación de grano habría fracasado. Y con toda esa tecnología de soporte, nacen las primeras metrópolis, que hay un par de ejemplos que son brutales. Sí, por favor, háblame de Çatalhöyük, porque es alucinante. Çatalhöyük, en la actual Turquía. Imagina una ciudad aglomerada, densísima, pero sin una sola calle, ni un callejón. Madre mía, ¿y cómo se movían? Por los tejados. Todas las casas rectangulares estaban pegadas pared con pared como un panal de abejas gigante. Caminabas por los techos de tus vecinos y entrabas a tu casa por un agujero en el tejado, bajando por una escalera de madera. Es una mentalidad comunitaria extrema, casi asfixiante, ¿no? Sí, una especie de colmena. Y luego, por otro lado, en la actual Palestina tienes Jericó. Hace 9000 años, Jericó ya había levantado una torre de piedra maciza de 8 metros y unas murallas masivas alrededor de toda la ciudad. Y a ver, mucha gente decía que las murallas de Jericó eran para protegerse de las inundaciones o de los animales. Pero, ¿te has fijado que todo apunta a que en realidad se levantaron para protegernos de nosotros mismos? Es que es el fin de la igualdad. Claro, en el Paleolítico nadie robaba a gran escala, porque no podías acumular más riqueza de la que podías cargar a la espalda. Todos eran iguales a la fuerza. Exacto, pero con el sedentarismo y el excedente agrícola, la igualdad salta por los aires. Algunos ya no tienen que sudar la gota gorda en el campo. Nace la especialización. Y las clases sociales, claro, porque tienes a los que se rompen la espalda arando la tierra, y luego están los que administran ese grano. Los sacerdotes, los líderes locales, los guerreros.
Nace la jerarquía vertical. Y la religión también muta por completo para adaptarse a esto. Surge el culto a la gran diosa madre, el culto a la fertilidad de la tierra, porque la ansiedad de que la cosecha falle es constante. Y el apego a la tierra se vuelve físico, casi literal. Volviendo a Zatal-Yoyuk, está el tema de enterrar a los muertos. Los enterraban bajo el suelo de arcilla de sus propias casas. O sea, dormían encima de los cráneos de sus abuelos. Que suena súper macabro hoy en día, ¿eh? Ya te digo. Pero en realidad era el nacimiento del concepto de linaje. Era un contrato legal, primitivo. Decirle al resto de la comunidad, esta tierra y esta casa son mías porque mis ancestros están en los cimientos. El derecho absoluto de propiedad. Totalmente. Y a ver, escuchando todo esto, hemos construido ciudades, tenemos clases sociales, muros de piedra. Parece el guión del éxito absoluto de la humanidad, ¿verdad? Sí, claro, el progreso con mayúsculas. Pues resulta que el registro fósil nos cuenta una historia de terror sobre lo que realmente costó todo esto. Porque si miras los huesos, tela. Es que tú eres muy escéptico con esto del progreso y con razón. Los datos son un shock brutal. A ver, los primeros agricultores, comparados con los cazadores-recolectores, eran mucho más bajos de estatura y tenían una salud pésima. Su dieta pasó de ser hipervariada a depender casi en exclusiva del carbohidrato, del trigo. Y claro, ahí entra una de las peores pesadillas del mundo moderno. Las caries. El azúcar del cereal triturado les destrozaba los dientes. Imagínate el dolor en un mundo sin antibióticos. Y no solo eso. Al vivir encerrados en esas aldeas densas, pared con cerdos, vacas y ovejas, se desata la zoonosis. Las enfermedades que saltan de animales a humanos. Exacto. La gripe, la viruela, el sarampión. Las grandes epidemias nacen de ese contacto estrecho y constante. Pagamos la leche fresca con plagas mortales. Es escalofriante. Y encima está la gran estafa del trabajo, porque nos han vendido que la agricultura nos liberó. Pero la comparativa de jornadas laborales es ridícula. Un cazador trabajaba, no sé, unas 4 horas al día para conseguir comida, y el resto del tiempo a socializar, descansar o tallar. Y el agricultor 12 horas, de lomo partido al sol. Tal cual, moliendo el grano, escardando, arando. Los restos muestran hernias discales, rodillas destrozadas por estar de cuclillas frente al mortero. Nos convertimos en esclavos de nuestros propios cultivos. Y con tanto esfuerzo, tanta aglomeración y tanta riqueza en los silos, se gesta el último gran invento destructivo: la guerra. La violencia institucionalizada. Eso es. O sea, si tu cosecha fracasa por una sequía, pero sabes que el pueblo amurallado de al lado tiene 3 silos rebosantes de cebada, la guerra se convierte en una opción económica y racional. Por primera vez encontramos en las excavaciones masas de piedra y puntas de flecha diseñadas específicamente no para cazar ciervos, sino para quebrar cráneos humanos. Uf. Y todo ese estrés constante impacta de lleno nuestra psique. Pasamos de vivir en el hoy, que es lo que hace un nómada cazador pragmático, a vivir en un estado de terror por el futuro. El tiempo se vuelve circular. La ansiedad meteorológica, claro. Lloverá mañana, helará en primavera. Y esa angustia colectiva es lo que nos empujó a construir los primeros calendarios monumentales. Piensa en Stonehenge. No es solo un altar místico, es un gigantesco reloj agrícola desesperado por calcular cuándo sembrar para no morir de hambre. Y a ver, llegados a este punto, la conclusión es dura. El neolítico fue un camino de ida. A cambio de la escritura, la tecnología compleja y el arte sofisticado, entregamos nuestra salud física, nuestra libertad de movimiento y la igualdad de las bandas nómadas. Civilización es igual a propiedad dividida por libertad. Es así. Y la verdad me genera cierta melancolía pensar que hoy en día somos básicamente una versión hipertecnológica del neolítico. Seguimos atrapados en el mismo bucle, ¿eh? Totalmente. Seguimos viviendo en cajas, solo que ahora son rascacielos de hormigón. Seguimos acumulando recursos y estamos devorados por la ansiedad del mañana, de las agendas, de las crisis. Somos irremediablemente hijos del arado y de la muralla. No podríamos haberlo resumido mejor. Y bueno, para despedirnos hoy, quiero dejar una última idea resonando en el aire para que la audiencia la mastique un poco esta semana. Con todo lo que hemos visto hoy, ¿estamos de verdad, hoy en 2026, viviendo una vida más libre que un agricultor de hace 9000 años? ¿O simplemente resulta que nuestras murallas ahora son digitales?
saber tu opinión al respecto. Déjanos tus comentarios y comparte tus ideas. Un saludo y hasta pronto.